mataron a su hijo y esta persona no solo perdonó al asesino de su hijo, sino que también se volvió pastor y salió a predicar con el asesino de su hijo la palabra de Dios. La verdad es que yo también me quedé como que... Bruh. Estoy hablando de Brian Caro, el hombre que perdonó al asesino de su hijo y se volvió pastor. A quien quiera que esté viendo esto, pues... buen día, buenas tardes o buenas noches. Como puedes ver, para mí es de día, así que... Bueno, antes de comenzar vamos a previar y ver sobre qué vamos a hablar hoy o de qué voy a hablar hoy. Punto número 1, vamos a hablar sobre su vida, demás aspectos, cómo creció, qué pasó y demás, si sirvió en la iglesia, su niñez, etc. Punto número 2, estaremos hablando sobre qué pasó con su hijo, qué llevó a un desenlace como el cual mencioné antes en el abridor de este video. Punto número 3, estaremos hablando de cómo se encontró con el asesino de su hijo, qué pasó después, a qué conclusión llegó y cómo es que terminó predicando con él sobre la palabra de Dios y la conclusión en sí. Pues vamos con el primer punto, su vida. Bueno, Brian Caro fue una persona que desde que era niño fue inculcado para ir a la iglesia cristiana y demás, padres cristianos. Su papá no era muy bueno que digamos, solía causar problemas en su casa, peleas, demás, borrachera, lo típico de una familia latinoamericana, pues. Entonces él llegó a los 13 años y decidió que ya no quería pues servir a la iglesia, ya no quería estar con el mandado de sus padres de ir a la iglesia y seguir sirviendo en la escuelita y demás vainas. Entonces él decidió salirse, dejarlo por un tiempo, llegó a sus 14 años y empezó a tener, malas amistades que los llevaron para las drogas. Pues 15 años, él se convierte en barbero, empieza a ganar de eso, empieza a trabajar cortando que allá, muy bien, todo bien, empieza a salir con chicas y demás. 16 años, él le mete a todo lo que tenga químicos, es decir, probó todas las drogas que puede probar un chico de 16 años que le gusta tener malas amistades, si sabes lo que quiero decir. Entonces Brian Caro tiene 20 años, 2 mujeres, se ve que no estaba perdiendo el tiempo en la calle, 2 mujeres, tiene diferentes hijos. Espera, antes de eso pasó algo interesante. Error de youtuber principiante. Él tenía 19 años y él tuvo una discusión muy interesante con su madre, que pienso que cabe recalcarla para esta historia. Estaba bien, 19 años viviendo con sus padres, él era un barbero y tuvo una discusión con su madre, donde su madre, obviamente cristiana, que sabía de los malos pasos de este chico, le dice: todo lo que está haciendo lo dejará de hacer y que pronto será un profeta. Y en esta discusión él le dice: no madre, yo jamás seré eso. Que cabe, es importante que guarden estas palabras porque es el típico ejemplo donde tu madre te dice que ponte una chaqueta porque va a llover y tú dices que no porque es soleado y termina lloviendo. Volviendo con lo que estamos hablando, él llega a tener 20 años de edad y un día, barbero, cortando que no sé qué y demás, 2 hijos, 2 mujeres, cortando demás, hasta que un día le llega una llamada súper y sumamente importante y devastadora. Le dicen que él vaya al hospital porque pasó algo con su hijo. Él, claro, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Él se va muy preocupado al hospital, claro. Y ahí es cuando le llega la noticia de que su hijo estaba mal y estaba a punto de morir. Él, sin entender qué pasó, le explicó al doctor qué estaba pasando. Resulta que su hijo, entre juego y juego, salió del portón y al cruzar la calle pasó una camioneta que no lo vio y pasó algo desgraciadamente desgraciado. Lo pisó el chico y terminó en sala de emergencia. Brian Caro, 20 años, muy triste, se puso a discutir ese momento con Dios porque él aún tenía inculcado lo de la iglesia por cuando fue niño y demás, y él orando dice: ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué causas esto a mi hijo? Estuvo muy triste. Claramente después su hijo falleció, su primogénito caducó. Entonces, tiempo después,
Meses después, él andaba muy triste y demás. Él tenía mucho recorrido en la calle. No faltaban los amigos que venían y le decían que vayan a dar cuerda al hombre que manejaba la camioneta cuando atropellaron a su hijo. Pero él lo dejó así. Los meses pasaron y pasaron y pasaron y pasaron hasta que lo invitan a un culto evangélico. Resulta que va a este culto evangélico que da la casualidad que era en una cancha. Pero en una cancha, en la misma cancha donde murió su hijo. Entonces él llegó y él aún más molesto y demás empezó a decirle y a preguntarle a Dios, ¿qué onda? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo invitan a un culto donde justamente murió su hijo? Entonces, dado todo esto, él se rompe, se quebranta y decide pedir perdón a Dios y volver a sus andadas cristianas y volverse cristiano otra vez. Se volvió cristiano, siguió los buenos pasos de nuevo y después de un tiempo, 2 años para ser específicos, se vuelve pastor. Y él empezó a predicar y vaya que le iba muy bien porque le invitaban a muchos lugares y le estaba yendo genial. Entonces se volvió pastor, se casó, tuvo otros hijos y eso nos lleva al punto número 3, que es lo más interesante sinceramente, lo que llevó a confrontar al asesino de su hijo, al hombre que estaba manejando la camioneta ese día que atropelló a su hijo. Entonces, como lo cuenta él estaba en el cuarto oscuro orando a Dios, claramente, era pastor. Él estaba orando y demás, y mientras él oraba, él dice que Dios lo confrontó y le dijo, ¿cómo puede ser que estés predicando mi palabra si aún odias al asesino de tu hijo? A lo que él responde, pero él mató a mi hijo. Entonces Dios le dijo, a mí también me mataron a mi hijo y yo los perdoné. Él tuvo muchas emociones, pero acá viene la cereza del pastel y de la torta y de todo. 5 días después les encuentra al asesino de su hijo. Se encuentra al asesino de su hijo en un mall casual y demás. Lo que se le viene a la mente pues es venganza, pero ese día pasó todo lo contrario. Él se encontró y los dos lloraron, se perdonaron, lloraron y se hicieron amigos, así de simple. Perdonó al asesino de su hijo, lo perdonó y poco después ellos dos se congregaban en la misma iglesia. Bueno, Brian Caro ya era pastor y demás. Entonces a él le sale de salir e ir a predicar a los Uniteds, a USA, a Estados Unidos, pues. Entonces, en esa época justamente su esposa no lo puede acompañar. Y él dice que estaba orando y él recalca, cita, aclara, lo dice, que Dios le dijo que ya le había dado un escudero, acompañante, amigo, partner, socio, causa, que era esa persona que anteriormente había asesinado a su hijo. Entonces él dice, ¿por qué no? Y así es como ellos viajaron y predicaron. Y esa historia se volvió famosa porque, claro, entre prédica, pues ellos predicaban y contaban esa historia y su testimonio de que el perdón existe y de que una persona no solo puede predicar del perdón, sino que también puede aplicar el perdón en su vida. Y entonces Brian Caro ahora es un fiel creyente de que todo pasa por algo y que de todo puede salir algo bueno, incluso si tu hijo muere. Recapitulando todo lo que vimos hoy, Brian Caro, un hombre de mala vida, que un día se le murió el hijo, él reclamó a Dios por esto y de tanto dolor, él decide rendirse y volverse cristiano, se vuelve pastor, pero el dolor siempre siguió ahí, hasta que Dios lo confronta poniéndole al asesino de su hijo frente a él un día casual. En vez de cobrar venganza y demás, él decide perdonarlo. Se volvieron amigos, asistieron a la misma iglesia y los dos viajaron a predicar esta historia sobre el perdón, para que la gente perdone. ¿Por qué no? En conclusión, perdonar es muy importante y algo bueno puede salir absolutamente de todo. Así que la próxima vez que tu amigo no te acepte la solicitud en alguna red social, de que alguien no te salude o de que te choques el dedo del pie contra tu cama, recuerda de que este hombre perdonó al asesino de su hijo. Así que perdona. No es fácil. Yo no sé si perdonaría al asesino de mi hijo, pero con esto es recalcable de que imposible tampoco. Dicho todo esto, pues hasta luego. Buenas tardes, buenas noches, buen día.
cualquiera que estés viendo este video.